Desde la Argentina oscura nos vemos en la obligación de aclarar que este video es con un mero fin histórico y educativo, y nosotros estamos del lado de la paz, la libertad y el respeto. Una vez más decidimos despuntar el vicio de la historia, y qué mejor que hacerlo con un tema tan apasionante como la Segunda Guerra Mundial. Todos escuchamos hablar del nazismo y su teoría de la raza. Pero ¿qué harían si les digo que algunas de esas ideas las inventó un argentino? Gracias a una entrevista que dio su hermano y la extensa investigación del fallecido Gustavo de Nápoli, que plasmó en su libro Darré, pudimos armar la vida de este hombre que, si bien pasó desapercibido para la mayoría de la gente, tuvo una gran influencia sobre Adolf Hitler. Hijo de un padre alemán y una madre sueca, Richard Walter Darré nació en Buenos Aires el 14 de julio de 1895, en el barrio de Belgrano, que para esa época la mayoría de sus habitantes eran alemanes. Estudió en el Die Belgrano School, un colegio alemán. Su padre manejaba la sucursal argentina de una empresa germana muy importante del rubro de las lanas. A los 9 años, Darré fue enviado a estudiar a Alemania a la Escuela Evangelista Hindenburg. Luego siguió sus estudios en Inglaterra y en 1914 volvió a Alemania para estudiar en la Escuela de Colonizadores. Apenas estalló la Primera Guerra Mundial, con 19 años se alistó como voluntario, donde fue artillero y resultó herido varias veces. Al finalizar dicha guerra, terminó sus estudios y se recibió de granjero colonial. En ese momento empezó su carrera política, participando del grupo étnico Artamans, uno de los tantos que estaban de moda en la época y en el cual deslumbró con sus ideas de la relación entre la raza y el suelo a cientos de granjeros, entre los cuales se encontraba un joven Heinrich Himmler, futuro líder de las temidas SS. Para plasmar sus ideas y tener más llegada, publicó un libro llamado El campesino como puente de vida de la raza nórdica, donde entre otras cosas afirmaba que dicha raza de agricultores provenientes de los campos era una especie diferente al resto de los humanos, por supuesto superior, según él, ¿no? También escribió su libro más importante, llamado Sangre y Suelo, donde propuso elegir a los mejores, entre comillas, miembros de la raza aria para crear un nuevo mundo. Cabe destacar que muchas de esas teorías fueron elaboradas al traspolar sus conocimientos sobre animales en los seres humanos. Una de las frases que decía era: un alma perfectamente pura no puede más que expresarse en un cuerpo perfecto. También pudo cautivar a otro joven excombatiente de la Gran Guerra llamado Adolf Hitler, muy popular en esa época por sus debates y discursos violentos a grito pelado y golpes de puño en las cervecerías alemanas. En ese momento se juntaron las ideas raciales de Darré con las de las valquirias, los nibelungos y demás mitologías nórdicas de Hitler, y el resto ya lo conocemos. En 1933, apenas Hitler se convirtió en el canciller alemán, nombró Darré como jefe de la Oficina para la Raza y el Reasentamiento, que era la institución donde verificaban la pureza de la raza de las mujeres que se iban a casar con los miembros de las Waffen-SS. También redactó la ley que prohibía a los judíos ser los dueños de sus tierras en Alemania, pero su cargo más importante fue el de ministro de Agricultura de los estados bálticos y Prusia, donde pudo dar rienda suelta a todos sus conocimientos en campos y animales.
Uno de los proyectos y desafíos más importantes, afortunadamente no cumplidos, fue el proyecto Werewolf, de crear hombres lobos reales como los de los cuentos, mezclando a personas con dichos animales, ya que desde pequeño tenía una obsesión con los lobisones de la Patagonia y los werewolf europeos. Según contó en uno de sus libros, de pequeño fue perseguido por uno mientras andaba a caballo. Volviendo a lo serio, en 1945 fue condenado a 5 años de prisión en los juicios de Nuremberg. Y en 1953 murió de cáncer de hígado debido a su alcoholismo. Hasta aquí nuestro aporte. Dale me gusta si te gustó, suscríbete si te gustaría suscribirte y acompáñanos en esta ruta llena de curvas, pendientes y emociones llamada la Argentina.